Hemos estado viendo, como ya le hemos dicho, acerca del hombre, la mujer. Hemos visto la creación del hombre y la mujer. Hemos visto la redención del hombre y la mujer. Hemos visto las funciones básicas del hombre y la mujer dentro del matrimonio. Hemos visto las funciones del varón y la mujer en la iglesia, qué es lo que, cuáles son sus funciones, lo que pueden realizar en la iglesia. Entonces, pero si se da cuenta, estamos viendo varón y mujer juntos, ¿no? Trabajando siempre en equipo. Fueron creados y Adán fue creado primero y luego fue creado Eva. Pero al final terminaron juntos como un matrimonio. Y luego hemos observado cómo es que a esos, a tanto al varón y a la mujer, el Señor nos ha redimido juntos. Para luego dejar padre y madre y juntos formar un solo hogar y ser una sola carne. Para luego servir en la iglesia y juntos sirvamos en la iglesia, pero entendiendo cuáles son nuestros roles, igual que en el matrimonio. Pero entonces, ¿qué pasa con los solteros? ¿Qué pasa con aquellos que no se han casado, que aquellos que no tienen hijos, que aquellos que han enviudado, aquellos que por alguna circunstancia pues están solteros? ¿Qué pasa con ellos? ¿Están incompletos? ¿Les falta alguien? Tenemos que orar para que sí o sí los hacemos casar sí o sí, como sea. Mi esperanza es que podamos ver todos juntos que nuestro Señor Jesús ha venido a rescatar, Él ha venido a redimir nuestras vidas y lo hace como casados y también lo hace como solteros. ¿Y para qué? Para mostrar su gloria, para hacer avanzar su reino aquí en la tierra. Sabemos muy bien y hemos estado enfatizando eso. Los matrimonios son fundamentales para avanzar el reino de Dios en la tierra. Claro que sí, el Señor así ha diseñado. Entonces pensamos y se nos mete a la cabeza. Entonces, ¿y cuando son solteros? ¿Qué pasa? ¿Están sin un pie, cojos? Y no es así, no es así. Así que vamos a hablar un poco acerca de la soltería y qué es lo que las escrituras dicen. Teológicamente, bíblicamente, ¿cómo podemos entender la teología según la mente de nuestro Dios? ¿O qué tenemos que aprender de la soltería para antes de comenzar a ver cuando un hombre busca a una mujer y se une en matrimonio? Veamos ello, por favor. Pero yo quiero advertirles que reconozco que quien está tocando este tema de la soltería es un casado. Entonces tal vez usted pueda decir, ¿qué tienes que decir tú? Tú no sabes cuáles son mis luchas. Tú no sabes cuáles son mis tentaciones. Tú estás casado, ¿no? Párale aquí de repente a David con Chana. Y tal vez, o a David. ¿Qué me va a hablar David de soltero si David está casado? Párale al hermano Wader aquí a hablar de soltería y cómo el Señor bendice la soltería. Y seguramente en la mente de muchos va a estar, pero tú no entiendes nada de soltería, toda la vida, más de 25 años casado. De soltero no te acuerdas nada, ¿sí o no, Liz? 34 años de casado, Dios mío, ¿no? Así que yo entiendo que soy soltero, me doy cuenta, diré casado, me doy cuenta de eso. Soy casado y me doy cuenta de eso, hermano. Sé que usted pudiera estar pensando, ¿qué puede decirnos un casado? Tiene que venir a hablarnos aquí un soltero. ¿Qué tiene que decir? Esas dificultades y él no las va a entender. Esas debilidades, esas tentaciones, esos pensamientos, él no lo va a entender. Tal vez usted pueda pensar eso. Pero, ¿sabes? Usted debe reconocer lo siguiente. Es cierto, yo en estos momentos no sé qué es, no sé qué es estar soltero. Estoy casado. Pero lo que sí sé es que nuestro amado Dios es un Dios digno de confianza. ¿Ustedes lo creen? Es digno de confianza. Nuestro amado Dios nos ama y que nos ha dado, por su amor también, nos ha dado su palabra para que vayamos a ella y tengamos una visión verdadera, amplia de lo que es la vida,
pero en concordancia con su voluntad. Así sea nuestro estado casado, soltero, nuestro Dios nos ha dejado en su palabra las directrices de cómo nosotros podemos vivir, glorificar su nombre y también hacer avanzar su reino. Así que tenemos que decir eso. Lo que Dios tiene que decir acerca de la soltería, de los hombres que van a vivir solos o que viven solos o están viviendo solos, lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de las mujeres que están viviendo solas, de repente por un tiempo o de repente ya para siempre o hasta la muerte o de repente quedarán solos o solas más adelante. Pero debemos recordar que nuestro Dios no ha desechado a nadie. No significa que una vez que una persona sola está incompleta y que no glorifica a Dios y que no hace avanzar el reino de Dios. No, no es así. Hoy te vas a dar cuenta en esta introducción del tema, te vas a dar cuenta en realidad la hermosa y preciosa bendición de estar solteros. Y yo espero que los casados no digan amén con ganas, sino solo aprendamos para que podamos aconsejar a los demás, porque ya estamos casados y podamos aprender para aconsejar a los que están solteros. Aquellos que están solteros van a estar solteros, porque esa posibilidad siempre está, o siempre quedarán solteros. Y que no, sus corazones que no se amilanen, no se frustren, no se incomoden, sino más bien encuentren en nuestro Dios el ser edificados, en su palabra edificante, en su palabra aliento e incluso propósitos para la vida en la que está. Ahora, con esto tampoco voy a decir que el matrimonio es malo, pues, ¿no? Yo sé que los casados, seguramente algunos se tientan en decir eso, ¿no? ¿Por qué me he casado, no? Pudiera suceder eso. Pero no, obviamente la palabra de Dios dice que el matrimonio no es malo. Los malos somos nosotros, que lo hacemos malo, ¿sí o no? Siempre recuerdo, dos pecadores que se unen siempre van a sacar chispas. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Así que el matrimonio es bueno, aunque usted hoy día pareciera que va a ver, pareciera que yo estoy diciendo que no es bueno, pero yo quiero que vea las escrituras. Yo quiero que se enfoque en la Biblia. Yo quiero que se enfoque en lo que Dios ha dicho. Que quede claro, Dios ha dicho el matrimonio es bueno. Lo ha creado para reflejar la imagen de la relación de la iglesia con Cristo. Y eso es maravilloso. Desde la eternidad Dios tenía pensado ello, el matrimonio. ¿No es así? Cuando creó a Adán y Eva, lo creó en un vínculo matrimonial. Así que el matrimonio es bueno. No interpreten nada de lo que voy a decir en esta mañana como para que alguien pueda pensar que el matrimonio es algo malo, por más que las dificultades que puedan haber en casa. No, Dios dice que es bueno y obviamente que es bueno. Pero sí, lo que yo quiero hacer en esta mañana no es de hablar, desear el matrimonio. No es desear, no es hablarte para que desees el matrimonio. Para los que están solteros. Para los casados, aprende para que puedas enseñar a los otros. ¿Ok? Para que puedas enseñar a los otros. Y los que están viendo, los jóvenes que van a ver en internet, en la grabación del video, de la enseñanza, mi deseo es que puedas, en esta mañana es que no es hablar bien, no es hablar del matrimonio, que lo puedas desear, sino más bien que puedas encontrar en la soltería un propósito hermoso, ya redimido. Que puedas alimentar tu corazón con su palabra en medio de la soltería. Eso es lo que deseo. Que puedas glorificar a Dios en este tiempo, en esta temporada pequeña de la soltería. Aquí, ¿quiénes son solteros? A ver, vamos a ver. El hermano Samuel, él es soltero. Para él principalmente está dirigido esto. No significa que todos los casados no tenemos que aprender. Y Adá, por ejemplo, soltera. Bueno, los jovencitos atrás, Daniel con Zoe, obviamente, pues ellos ni deberían estar pensando en estos momentos. Teo,
soltera. No le voy a hacer caso, hermano, no le voy a hacer caso. La hermana María está como ese, pregúntame. Soltera la hermana María, ¿no? El hermano Arvi, soltero, soltero. Liz, soltera, ¿no? Steven, soltero, ¿no, Steven? ¿No? Ahora hay que preguntar, hermanos. A veces uno no sabe. ¿Quién es? El hermano Manuel lo pone en vitrina, su soltero. La hermana Nícida, solterita, sin compromiso, por favor, si quieren su WhatsApp. La hermana Elisa, soltera. No, pastor viuda, pero soltera. ¿No es así? ¿Quiénes más están por atrás? A ver. ¿Quiénes más? Ah, Yoshua, no te pases. La hermana Melita, soltera. Priscila, soltera. La hermana Elisa, pues, ¿no? Soltera, ya dijimos. Anthony ahí, que va entrando, soltero. Y aquí, que ya pasó los 15 años, ¿no? Elsie, perdón, ¿cómo me he olvidado de Elsie? Soltera. Si se dan cuenta, hay muchos, incluso los que están por llegar, los que no han venido, los que son parte todavía de la iglesia, que no vienen en la mañana, vienen en la noche. Hay muchos solteros y necesitan escuchar esto. Necesitan escuchar que no están incompletos si no están casados. Y que la meta principal en esta vida no es casarse ni tener hijos. No lo es. No lo es. La meta principal en esta vida no es tener un hombre que te caliente en la cama. Pregúntale a mi esposa si en las noches bochornosas necesita a Jarvis calentándole en la cama. No lo necesita. O a mí mismo. Pregúntenme si yo necesito en pleno bochorno a alguien ahí calentándole. No estoy diciendo, hermanos, no estoy yendo en contra del matrimonio, pero quiero llevarte a ver todo el consejo de Dios. El gran propósito para la vida no es que te cases, ese no es el fin. No es que tengas una pareja, ese no es el fin. No es que tengas hijos, ese no es el fin. Ahora, tal vez usted como casado esté diciendo, pero yo como casado creo que debía haber venido en la noche, porque hoy día me voy a dormir. No, no es eso. La teología de la soltería es importante incluso para las parejas casadas. Es muy, muy, muy importante, porque nos va a ayudar a ver el matrimonio y la soltería y cómo estos dos, el matrimonio y la soltería, exaltan el precioso evangelio de nuestro Dios. Juntos demuestran la gloria de Dios y juntos hacen avanzar el reino de Dios. Casados y solteros no están incompletos. No, pastor, voy a encontrar mi media naranja. No, no necesariamente. No necesariamente. Así que parejas casadas, esta charla también es para ustedes. Esta enseñanza también es para ustedes. Este sermón también es para ustedes. Muy bien, con eso que acabamos de decir, vayamos por favor a 1 Corintios 7. Vamos a ver varios textos, no es sermón expositivo esto, pero vamos a hacer lo posible para estar dentro del contexto, porque siempre se requiere estar dentro del contexto en los textos que veamos. 1 Corintios 7:25, por favor. Hay bastante teología que vamos a ver, es hermosa, es increíble, yo sé que te va a gustar. Comencemos con 1 Corintios 7:25, por favor. Dice la palabra de Dios. ¿De qué se trata el tema, por favor? ¿De qué se trata? La soltería. ¿No es así? ¿Te importa eso, casado? Claro que te importa. Ni digas sí, hermano, que te va a freír en la brostería, no sé. Muy bien, 25, versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes,
No tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, dice el apóstol Pablo. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿De qué está hablando? Espérate, habíamos visto anteriormente y durante creo que todo el tiempo en la iglesia hemos exaltado el matrimonio. Aunque matrimonios todavía imperfectos, pero hemos exaltado el matrimonio, ¿sí o no? Pero el apóstol Pablo nos dice aquí, porque debemos leer enseñar todo el consejo del Señor, el apóstol Pablo escucha lo que dice aquí. Tengo pues esto por buena causa, el 26, por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. Es decir, ¿estás casado? No desees soltarte, está bien, no hay problema. ¿Estás libre de mujer? Aquí está. No te apresures. No procures. No te desesperes. No te angusties de casarte. Oye, el apóstol Pablo está diciendo, recuerden que está inspirado por el Espíritu Santo. No, pero pastores, ¿y cómo voy a reflejar la relación de Cristo con la iglesia? No, no solamente es. ¿Cómo voy a reflejar el Evangelio? No, no solamente es con el matrimonio. No es solamente con el matrimonio. No procures en casarte, dice el apóstol Pablo. Más también si te casas, no pecas. O sea, o sea, si te quieres casar, no te preocupes, no es pecado. Mírenle cómo lo dice. No es pecado, dice. Si te casaste, ya tranquilo, no estás pecando si te casas. Y si la doncella se casa, pues no peca. ¿Ve? Pero los tales, aquí viene pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os lo quisiera evitar. Hermanos, esto es revelación directa, hermanos. Yo no sé si escuchan la voz de Dios aquí. Los casados, por favor, no griten amén, porque un sartenazo les va a caer. Escuchen otra vez, más también, si te casas no pecas, y si la doncella se casa, es decir, la que nunca ha tenido esposo, la que no tiene hijos, se casa, no peca. Pero los tales, tanto el varón como la mujer, tendrán aflicción de la carne, ¿sí o no, esposo? Ahí sí, con cuidado, di amén. Tendrán aflicción de la carne. Y yo os lo quisiera evitar, dice el apóstol Pablo. 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen. ¿Por qué? Ten cuidado de no decir amén tan rápido. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Espérate, las cosas de este mundo pasan, la apariencia de este mundo pasa, y está hablando en esa categoría, está poniéndole al matrimonio. Es algo temporal. Temporal. Ahora, después de leer esto, seguramente usted se pregunta, a ver, pregúntate, ¿Pablo tiene una visión positiva o negativa de la soltería? Vamos, vamos. ¿Pablo tiene una visión positiva o negativa de la soltería? ¿Qué dices? Liz dice, amén, soltería, dice, ¿no? No, ¿sí o no, Liz? Pablo tiene una visión entonces positiva o negativa de la soltería. Todos díganlo, positiva o negativa. ¿Qué dirías tú? ¿La soltería es buena o es mala? Pero ¿entiendes por qué es buena? Porque estoy seguro que en tu mente ves al soltero y dices, pobrecito. Cuando en realidad hay muchas razones para que ella o él diga de ti o de mí, pobrecito.
pero bajo la sombría de que el matrimonio es bueno, porque Dios lo ha diseñado. Somos nosotros los malos. Ahora, pero ¿cómo puede ser posible que el apóstol Pablo tenga una visión diferente de la soltería? De que el apóstol Pablo llame al estar soltero como algo bueno. ¿Cómo puede ser posible? ¿Acaso Pablo no leyó Génesis capítulo 2 cuando dice claramente ahí, no es bueno que el hombre esté solo? ¿Qué? ¿Pablo no conoce este texto? Pablo está leyendo el libro del Mormón aquí, ni siquiera existía. Pablo está leyendo otros escritos. ¿Acaso no tiene en la Torá, principalmente en el Génesis, no tiene muy bien establecido, ni bien con Dios termine de crear el mundo? Y dice, cuando crea al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, entonces le voy a hacer una ayuda idónea y el matrimonio entonces entra en escena. ¿Cómo Pablo entonces puede estar diciendo que la soltería es buena? ¿Está yendo en contra del Espíritu Santo? ¿Está yendo en contra de Dios mismo, hermanos? ¿Qué diría usted? ¿Es un hereje? ¿Es es un progre? ¿Se le ha entrado la ideología progresista? Eso es nuevo, ¿no? Por eso es que necesitamos observar las escrituras para ver todo el consejo de Dios, para poder ver la historia, volver a las escrituras y ver la historia, cómo es que se ha entretejido. Y a pesar de que este no es un sermón expositivo, sí vamos a tener que tomar en cuenta el contexto, porque cuando no entendemos el contexto es un problema. Miren, amados hermanos, si algo puedo comprender del Evangelio, me ha ayudado bastante el hecho de saber Antiguo Testamento. E incluso cuando lo enseñé, aprendí mucho más. Y entonces pude hilar muchas cosas y entonces unas conexiones hermosas acerca de las doctrinas, conociendo el Antiguo Testamento, el contexto, de qué trata este mundo, cómo funciona este mundo. La comprensión del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es fundamental para quien va a enseñar. Si no hay eso, ni se paren acá al frente. Es fundamental. Y al hacer eso también puedes darte cuenta entonces, al ver de manera panorámica general, puedes darte cuenta que aunque es cierto y lo tenemos que afirmar, el matrimonio es bueno, muy bueno y Dios lo bendice, la soltería también es bueno, muy bueno y el Señor lo bendice. Pablo no está contradiciendo acá al Espíritu Santo. Pablo conoce muy bien Génesis capítulo 2, pero nuestro Dios desea que veamos la historia, la cronología y cómo es que se ha ido escribiendo las escrituras. Y entonces las enseñanzas de Dios que quería que nosotros entendamos, de a poco comenzaron a aparecer y a tomar forma. Y ver luego cómo es que la venida de nuestro Señor Jesús ha afectado la vida y el papel de la persona soltera en el reino de Dios. Escuchen, el punto de cambio, el punto de inflexión donde la soltería deja de ser mala, ¿saben dónde es? En la cruz de Cristo. Y otra vez, ¿se dan cuenta que cristocéntrico es nuestro Dios? Una vez más lo repito. Por siglos y siglos, antes de la cruz, la soltería fue considerado una maldición. Varones y mujeres que no tenían hijos eran considerados, o los estériles y que no se casaban y no tenían hijos, eran considerados de menor valor. Se les consideraba como, mira, te quedaste solo, sola, no tienes descendencia, no tienes hijo, pobre de ti, eran despreciados, hermano. En cambio, los varones y mujeres que tenían cantidad de hijos, respeto. Incluso eso implicaba más hijos, más economía, incluso, más, más mano de obra, pues, cuando crecían. Pero todo cambia, hermanos, cuando Cristo viene. Ahí, exactamente ahí, con la venida de Cristo se vio afectado el papel de la persona soltera en el reino de Dios. Así que volvamos a Génesis 1:27 una vez más. Génesis 1:27, por favor. Miren, necesitamos ver este panorama para que la próxima semana terminemos viendo esto de la soltería. Y luego así vayamos avanzando. Primero vamos a ver las personas solteras, si es de bendición.
Luego los vamos a juntar, ¿está bien? Vamos a ver al varón principalmente, luego a la mujer principalmente, y luego cómo se juntan, y viendo pues el precioso evangelio de todas maneras. ¿Está bien? Luego vamos a pasar a los hijos también otra vez. Vamos a observar a los hijos a la luz del evangelio, a la luz de lo que nuestro Dios ha revelado. Pero ahora vamos a tomar al varón y a la mujer solos. Y vamos a ver si realmente es una bendición, como el apóstol Pablo está diciendo, si es bueno. Pero miren este panorama. Génesis 1:27, ¿qué dice? Creó Dios y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, ¿no? Y los bendijo y les dijo, escuchen, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y yo sé que eso resuena en estos momentos en tu mente y tú dices, si la soltería es buena, entonces, ¿por qué Dios le dijo al hombre, fructifícate, multiplica y llena la tierra? Eso tú no lo puedes hacer soltero. ¿Sí o no, hermana María? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Nuestro Dios está bendiciendo el hogar, el matrimonio. Nuestro Dios está bendiciendo el fructificar, el tener hijos. Por favor, quiero que quede bien claro eso. Ser fructífero, multiplicarse, ¿qué significa entonces, hermana Melita? Tener babies, tener hijos. Fructifícate, multiplica, llena la tierra. ¿Qué le está diciendo Dios al hombre? Como esposos, hagan lo que tengan que hacer y tengan hijos. Y muchos hijos, no uno, muchos hijos. Esa es la orden de Dios. ¿Sí o no? Muchos hijos. José, no te alegres mucho, por favor. Todavía, por favor, pon en parqueo, ¿sí? Todavía no avances todavía. ¿Qué significa ser fructífero, David? Tener bebés. Eso le está diciendo Dios a Adán y Eva. Y era un mandato entonces para los hombres ahí. Y eso va a suceder en el contexto del matrimonio. Génesis 2:24 dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Ahora, pero la razón por la que se da este mandamiento, el ser fructífero, y se multiplican, y se multipliquen, es entonces que iba Dios a producir el pueblo del pacto de Dios. Dios iba a producir, digámoslo así, un pueblo y en ese pueblo, a ese pueblo le daría su nombre, a ese pueblo le daría sus leyes y sobre ese pueblo, en el linaje de ese pueblo, nacería el Salvador, el Mesías en el futuro. Por eso cuando Dios le dice a Adán y Eva, multiplíquense, fructifíquense, no es una orden en el sentido de que si tú no lo haces, estás muerto ahora, o estás perdido ahora, estás hoy pobre de ti, infeliz, porque tú no te multiplicas y no tienes hijos. No es así. El contexto es, Dios iba a formar su pueblo y obviamente para formar su pueblo necesitaba la multiplicación. Iba a alcanzar a los gentiles y para ello requería la multiplicación. Un pueblo grande que lleve su nombre, imperfecto pero que lleve su nombre y a ese pueblo salvar, para nuestro Dios salvar a sus escogidos. ¿Cómo se daría si no hay multiplicación? ¿A quién va a salvar? ¿A quién va a salvar? Así que la razón para que este mandamiento de ser fructíferos, de multiplicarse, se dio, sería para producir, ¿qué cosa? El pueblo del pacto de Dios. Y por medio de él, las bendiciones del pacto sean manifestadas. Entonces, la procreación, que usted sabe que es la procreación, sería el medio por el cual Dios crearía a su pueblo y le daría las bendiciones de su pacto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien por atrás? No se me distraigan atrás también, porque hay muchos jóvenes y adolescentes que necesitan ser enseñados
por favor, ¿sí? Una vez más, Dios a través de la procreación, ese sería el medio por el cual Dios va a crear a su pueblo y a ese pueblo le va a dar bendiciones de su pacto y Dios les ordena, multiplíquense. Y comenzamos a ver esa multiplicación, hermanos, al término nomás de la caída. Se multiplican, claro, ahora en pecado, pero se multiplican. Y avanzamos. ¿Cómo es que la multiplicación se ha comenzado a dar? Ahora, ¿entre quiénes se casaban al principio? Entre hermanos. Entre hermanos, no era entre... No era, ¿de dónde acaso venían marcianos? ¿De Neptuno? ¿De Júpiter? No, Adán y Eva tuvieron hijos, muchos hijos, varones y mujeres, y entre ellos se casaron. Así fue al inicio. Y Dios lo permitió, no estaba mal. Sino, ¿cómo lo harían? No había manera, ¿no es así? No se olviden eso, por favor. Pero luego llegamos a Génesis 12 y encontramos cómo es que Dios le dice a Abraham en el versículo 1, yo te voy a dar descendencia y haré de ti una nación grande. Este hombre cuya mujer es estéril y están viejos, a él le está diciendo, te voy a hacer grande, una nación inmensa, muy grande va a salir de ti. Y a través de tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Te acuerdas de ese texto? No vamos a ir, yo se los voy a parafrasear o se los voy a leer. ¿Te das cuenta? Otra vez el Señor está diciendo, hey, Abraham, te vas a multiplicar. Para el Evangelio de la prosperidad es multiplicar, ¿no? Es multiplicar en hijos, en hijos, en hijos, en hijos biológicos era. Para Abraham, que entendía muy bien cuál era su función, multiplicarse. Tenía que multiplicarse. Lo sabía muy bien Sara, y por eso ella se dolía al no tener hijos. Cuando llega Isaac, sabía muy bien, su función es multiplicarse, multiplicarse, multiplicarse. Sabía muy bien eso. Y ahí el dolor de su esposa, por no poder tener muchos hijos. Cuando llegamos a Jacob, sabían ellos muy bien que la no multiplicación, la esterilidad, era considerada una maldición. ¿Por qué? Porque si Dios había dicho, multiplíquense, Él iba a formar un pueblo para que le dé las bendiciones de su pacto. Entonces, el no cumplir esa multiplicación era considerado, ¿qué cosa? Maldición, era algo malo. Era algo malo. En el versículo 3 de Génesis 12 dice, bendeciré a los que te bendigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y de nuevo en Génesis 15, Dios afirma que Abraham sería el padre del pueblo de Dios y que el pueblo de Dios sería tan numeroso como las estrellas. ¿Te acuerdas? Tu descendencia será así, numerosa como las estrellas, le dice. ¿De qué está hablando? Hijos biológicos de su generación, ¿sí o no? De eso está hablando. No la vas a poder contar, dice. Para ese momento se requiere multiplicación, multiplicación, multiplicación. Es decir, ten hijos, ten hijos, ten hijos. De tal manera que a pesar que Dios no permite la poligamia o no acepta la poligamia, al final lo permitió. Y tenemos a Abraham con 2 mujeres. Y tenemos a Jacob más todavía con 4 mujeres. Y de esos 4 hijos se está dando la multiplicación. Hermanos, es Antiguo Testamento, no vayan a decir esto, ya ves. Si tú no me dejas, no vayas a decir a tu esposa. Nada de eso, por favor, ¿verdad? Nada de eso. No vais a querer llamarte Abraham o Jacob. Y en Génesis 26:3, miren hermanos, cómo es que va pasando la misma promesa de generación en generación desde Abraham, ¿no? Desde Abraham. Es a través de la creación de ese pueblo, de las generaciones, es que vendrían las bendiciones del pacto de Dios. La misma promesa se le da a Isaac, si se da cuenta. Si se percata, la misma promesa se le da a Isaac. Génesis 26:3, cuando Dios le dice, estaré contigo, te voy a bendecir, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre, le está diciendo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí o no? Vean ustedes entonces, otra vez, pongámonos ahí un momentito, pongámonos en parqueo y miremos un poco hacia atrás y observemos.
Dios creó a Adán y Eva y le dijo, multiplícate. Comenzó la multiplicación. Pasa el tiempo y esa multiplicación es abundante. Llegamos a Abraham y Dios le dice a Abraham, de ti, específicamente de ti, Abraham, yo voy a hacer un pueblo, yo voy a hacer una nación. Hermanos, yo necesito, se requiere que por favor usted preste atención porque cuando puede ver el panorama es donde va a comenzar a comprender mucho acerca del tema que tenemos. Y eso, así es para todos los temas. Cuando no hacemos eso, cuando no se hace eso, cuando no se ve panorámicamente y luego entramos texto por texto, podemos decirle a la Biblia cualquier cosa que no es correcto. Entonces vemos que Dios a Abraham le dice, haré de ti una nación grande. Es decir, Abraham, tienes que multiplicarte, pero no tengo hijos. Sara, estéril, pero Dios le da hijo, ¿no es así? Y luego su hijo, otra vez su mujer estéril. Y luego con Jacob, otra vez su mujer estéril. Y ahora sus mujeres, ni siquiera uno, ¿no? Bueno, su mujer. Y luego se da la multiplicación a través de 4 mujeres, ¿no? Otra vez, déjame decirte, aunque Dios no está ordenando la poligamia, sí lo permitió en ese tiempo, si te das cuenta. Porque acá hay un fin mucho más grande. La multiplicación. Un pueblo. Y Dios bendice, con las mismas palabras que bendice a Abraham, les bendice a su hijo Isaac y bendice a su nieto Jacob. Las mismas palabras, voy a estar contigo. Y lo que vemos es que la descendencia física es crucial en el pacto de Dios. Para ese momento, escucha, por favor. Por eso es que muchos piensan que la soltería entonces es mala. ¿Por qué? Porque encontramos desde el Antiguo Testamento que no tener hijos, no casarse y estar soltero es una maldición. Ahora usted entiende por qué. Porque en el Antiguo Testamento se decía era crucial la descendencia física, pero era crucial ¿para qué? Para un pueblo. Eso era, para formar un pueblo. Y entonces la misma promesa a Jacob en Génesis 28:14, ¿no? Y le dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra, ¿no es así? Te vas a extender desde el occidente hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Lo mismo que le dijo a Abraham, lo mismo que le dijo a Isaac, lo mismo que le dice a Jacob, es lo mismo. ¿Qué está en la mente de Dios? Multiplicación de hijos. ¿Por qué? Para formar un pueblo. Nada más. Ya seas Abraham, ya sea Isaac, ya sea Jacob, te voy a bendecir. Dios siempre le está diciendo, te voy a bendecir y esa bendición será a través de tu descendencia, es decir, a través de ten hijos. Por lo tanto, ten hijos, pues ya, ten hijos. Y de Jacob sale 12 hijos con 4 mujeres, hermano. Recuerden, es Antiguo Testamento, ningún esposo, como les digo, no vaya a decir a su esposa, ya ves, ¿no? Siquiera déjame uno más. Eso es en el pasado, no se olviden. Hay un contexto, hay un porqué. Dios está permitiendo, no lo está ordenando. Pero en medio de los corazones pecaminosos el Señor sigue obrando, si se dan cuenta. Entonces, escuchen, en el Antiguo Testamento tú te conviertes en el pueblo de Dios a través de ¿qué, Alan? En el pueblo, en el Antiguo Testamento, tú te conviertes en pueblo de Dios a través de ¿qué? De la procreación. ¿Sí o no? Tú nacías en el seno israelita y tú eras parte del pueblo de Dios. Eso era en el Antiguo Testamento. Y tú adquieres tu bendición a través de esa procreación. Si te procrearon los israelitas, encontraste la bendición, por así decirlo. Eso era en el Antiguo Testamento. No me malinterpreten, estamos en el Antiguo Testamento, no son ordenanzas para nuestro tiempo. Ya llegaremos ahí. Así que lo que vemos es, conforme avanzamos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, lo que estamos viendo es que el pueblo de Dios está creciendo a través de los medios del matrimonio y la procreación. Dios creó el matrimonio en Génesis, ¿no es así? Cuando creó al hombre y a la mujer y los unió, creó el matrimonio y a través del matrimonio y la procreación, porque matrimonios que no tenían hijos eran considerados malditos,
Pero Dios está entonces creando un pueblo a través del matrimonio y la procreación. El pueblo de Dios está creciendo, se estaba volviendo fructífero y los israelitas eran muy fructíferos y se multiplicaban mucho. Usted lo sabe, cuando estaban en Egipto. ¿Qué es lo que pasaba? Las parteras que decían, ah, no, estos se están multiplicando demasiado y encima las mujeres son robustas. Así que en el Antiguo Testamento, ningún israelí se alegraría de estar soltero. En el Antiguo Testamento nadie se alegraba por estar soltero, porque Dios había ordenado, multiplique. ¿Se dan cuenta? Un soltero era considerado alguien que estaba bajo el juicio de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso, miren, cuando no estudiamos las escrituras correctamente, tomamos eso y lo traemos a nuestro tiempo y entonces comenzamos a ver a los solteros, ¿no? Imaginemos que Jesse ya tenga su edad. Vemos a Jesse, se le va el tren a Jesse. Qué pena. Es que ¿saben por qué hablan así? Porque no conocen. No conocen las escrituras. Por ignorancia hablan así. Ven a otro varón que ya está pasando los años y ya le está saliendo canas y no tiene mujer y varón, no tiene mujer, nada de ideología de género, por si acaso. Y no tiene mujer y, pobrecito, se le va, solito. ¿Sí o no que te ha pasado? ¿Sí o no que tú mismo lo has pensado? ¿O no, hermano Manuel? ¿Alguna vez has visto a un hombre o una mujer soltera y que ya están incluso ya 50, 60 años y dices, ¿y cuando muere? ¿Y cuando quién va a quedar como descendencia? Y tenemos esa actitud en el corazón por ignorantes de las escrituras. No es así. No es para nada así, hermano. No es así. Pero claro, solamente han leído el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la soltería por sí mismo era considerado un juicio de Dios. Dios lo ha juzgado. ¿Por qué? No le ha dado hijos, no le ha dado marido, no le ha dado mujer. Por lo tanto, Dios lo ha juzgado. Están fuera. Eso era considerado en el Antiguo Testamento. Miren, se los leo. Deuteronomio 25:6. Escuchen, por favor. Deuteronomio 25:6. ¿Lo tienen? Búsquenlo conmigo, por favor. Si pueden ir atrás y poner la letra, sería genial. Deuteronomio 25:6. Esto es cuando ellos salieron del pueblo de Egipto y 40 años estuvieron en el desierto y están próximos entonces a entrar a la tierra prometida. Escucha lo que Dios dice en Deuteronomio 25:6. Voy a leer la Reina Valera, ¿sí? No la Biblia de las Américas, sino la Reina Valera. Deuteronomio 25:6 dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará afuera con hombre extraño. Estos son, a mí me causa mucha, no voy a decir indignación, pero a veces como que cuando alguien lee el Antiguo Testamento y no entiende todo el contexto y entonces dice, mira, el Antiguo Testamento dice así, ¿qué tipo de Dios es ese? ¿No? Hay un contexto. El contexto nos ayuda a entender mucho. Pero escucha lo que dice aquí. Recuerden que la ordenanza para el pueblo de Israel era, multiplícate. ¿Por qué? Un pueblo, quiero formar un pueblo y sobre ese pueblo dar mi pacto. Pero ese pueblo que lleva el pacto no quedará con ese pueblo llevando las bendiciones del pacto, sino saltará a todas las naciones. Pero se requería, ¿qué cosa, Alan? Un pueblo. En ese contexto, Deuteronomio 25:6 dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, imaginemos, a ver, Aniel y Ángel. ¿Ok? No tomemos ahí a Anthony. Aniel y Ángel. Están viviendo ahí juntos y Aniel tiene mujer. Aniel es mayor, ¿no? Aniel tiene mujer. O los tres, pongamos, ¿ya? Ahí están viviendo. Y entonces, Aniel tiene mujer. Anthony y Ángel no tiene. Y entonces Aniel muere sin tener ni un hijo. Ese es el contexto. Sin tener un hijo.
La ordenanza de parte de Dios es que, Anthony, por favor, cásate, toma a la mujer de Aniel y dale hijos a tu hermano. Eso era. La mujer no podía, ya estoy libre, Aniel me hacía sufrir mucho, ahora sí, me libré de los encarnación. Me libré de los encarnación, así que me voy a buscar otro. No, en el Antiguo Testamento, estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era, no. Si no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado, Anthony, o Ángel, ¿qué dice? Se llegará a ella. ¿Qué significa llegar? Se casará a ella, tendrá relaciones sexuales, la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto. Un hombre no tenía que quedar sin descendencia. Porque si quedaba sin descendencia, ¿qué era? Liz, era considerado maldición, porque no estaba cumpliendo el propósito de Dios. Para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Es decir, cuando no tenías hijos, ¿qué ocurría? Tu nombre era borrado. Y eso no era bien visto. Eso era considerado maldición en el Antiguo Testamento. 7, pero mire el asunto, se pone bravo. Y si el hombre, es decir, Anthony, ve a la esposa de Aniel, no, Aniel no ha tenido gustos, ¿cómo me voy a meter con su mujer? Mírenla. A mí me gusta Miss Tingo, ¿no? ¿Cómo? No pasa nada, aquí no pasa nada. Escuchen, ¿eh? Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces la cuñada, su cuñada, a la puerta, a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano. No quiere casarse conmigo, emparentarse conmigo, tener relaciones sexuales conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad harán venir a Anthony. Oye, ¿qué te pasa? Ven acá, de los pelos le agarra. Lo harán venir y hablarán con él. Le harán entender, oye, está mal lo que estás haciendo. La ordenanza de Dios es multiplicar, multiplicar, multiplicar. Hablarán con su hermano, ¿no? Y si él se levantara y dijera, no, Aniel no ha tenido buen gusto, a mí no me van a vender ese muerto. No, Anthony no quiere tomar a la mujer de su hermano que ha muerto, no quiere tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Una especie de maldición entonces sobre Anthony. Ahora Anthony va a rogar que Aniel tenga buen gusto. Pero mira el asunto. Todas estas palabras para decir, en pocas palabras, decir lo siguiente. Tu nombre será borrado de Israel si no tienes hijos. Si tú no tienes hijos, tu nombre será borrado en Israel. ¿Qué significa eso por atrás? Los que están atrás, maldición. Algo malo. No tener hijos es mal visto. ¿Vamos bien, Jackie? ¿Todos bien? ¿Amén? Si por si acaso alguien está queriéndose ahí dormir, ayuden, por favor. ¿Por qué? Porque si tu nombre, si no tienes hijos, tu nombre será borrado, dice ahí en el Antiguo Testamento. Porque la descendencia era crucial, no solo para la preservación del pacto, sino también porque el nombre de una persona terminaría al no tener hijos. Ahí murió el nombre de esa persona. Al no tener descendencia, desapareció su nombre. Es por eso que vemos en 1 Samuel, capítulo 24, que no vaya, por favor, ahí no lo busques. Saúl le dijo a David, júrame, ¿no? Ya cuando ya Saúl ya se siente, ya sabe que ya fue desechado y todo, y le dice a David,
quien Dios ha escogido como rey, le dice: júrame pues por el Señor que no destruirás mi descendencia después de mí y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Saúl le suplica a David, le dice: no mates a todos mis hijos, no mates a mi descendencia, por favor. Y mi descendencia debe perpetuarse en el tiempo. ¿Por qué? Cuando eso no ocurría, eras considerado alguien. Eras considerado que el juicio de Dios cayó sobre tu vida. Y si se da cuenta, David respetó como rey la costumbre en el Antiguo Testamento es que los reyes, o no solamente en el Antiguo Testamento, en el mundo antiguo era que cuando los reyes entraban al poder, mataban a todos los hijos del rey anterior, porque si no había problemas. ¿Sí o no? Eso era. Así ocurría. Y entonces Saúl le dice a David: no mates a mis hijos, déjame descendencia, por favor, para que mi nombre no sea borrado. Y así sucedió porque Pablo es descendiente de Saúl. 1000 años después, Pablo es descendiente de Saúl, el apóstol Pablo. Su nombre no fue borrado de la casa, del linaje de Saúl. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra vez, volviendo en contexto, la esterilidad en el Antiguo Testamento, ¿qué era? Todos díganlo, era una maldición. Así que todo lo que Dios usó, todo el sistema que Él ideó, todos los medios que Él usó, fue para hacer crecer al pueblo de Dios. Y ellos tenían que procrear. No se asusten, por favor. Estamos en el Antiguo Testamento. Así que debido a que los bebés debían venir solo a través del matrimonio, el matrimonio entonces y los bebés y la circuncisión incluso eran los medios para crear al pueblo de Dios, para marcar al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el ser estéril era ser maldito. El no tener hijos era ser maldito. El no casarse era ser maldito. Era algo indeseable. Un varón y una mujer de todas maneras deseaba, como sea, deseaba tener hijos. Era algo que lo querían evitar. Que al final de cuentas, si estaban avanzados de edad, varón y mujer no habían, un varón y una mujer no habían conseguido pareja, se veían hoy ya de una vez, pero ya no importa. Hermanos, por más que suene broma, eso era en el Antiguo Testamento. Ya no importa, o sea, no eres de mi gusto, tú tampoco, pero al menos somos varón y mujer. Nos casamos, tenemos hijos y listo. Así era en el Antiguo Testamento. Eso estaba ocurriendo, porque tú no querías ser considerado maldito. Era inevitable. Esa es la imagen en el Antiguo Testamento acerca de la soltería. La soltería era algo malo. Pero qué hermoso, hermano. Porque hay un punto de inflexión en la historia. Un lugar en la historia en el que literalmente se te ponen los pelos de punta. Porque ves lo que Dios está haciendo y cómo está cambiando todo el asunto. Cambia lo que significa ser fructífero y multiplicarse. En el Antiguo Testamento le dijo Dios a su pueblo: multiplícate, 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 sé fructífero, multiplícate. Y la multiplicación era a través de procreación, matrimonio, procreación, hijos. Pero hay un punto en la historia del hombre, un punto crucial, maravilloso, donde te estremece los pelos de punta. Y si tú eres soltero, yo quiero que puedas ver esa hermosa realidad, eso que nuestro Dios muestra en su palabra. Un punto maravilloso donde te va a llevar a anhelar la soltería también. ¿El matrimonio es bueno? Por 13 años, creo que 12 años estamos diciendo, 11 años estamos diciendo el matrimonio es bueno. Usted lo sabe. Pero tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. ¿El matrimonio es bueno? Sí. ¿La soltería es buena? También lo es. ¿Y por qué? Si en el Antiguo Testamento la soltería era mala. Ya le dije, hay un momento en donde todo cambia en la historia. Vaya conmigo a Isaías 53:7. Esta es una profecía de Jesús. Isaías 53:7. El siervo sufriente. Este es Jesús. Usted lo sabe. Isaías 52, ¿no? 53. Isaías 53, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usted lo sabe. Son textos conocidos. Este cordero
que manso y humilde no abrió su boca cuando fue llevado al matadero. ¿Se acuerdan? Ese es Jesús. Versículo 7 dice, Isaías 53, 7 dice, escuchen, angustiado él, está hablando de Jesús, una profecía mesiánica, 750 años antes de que Cristo venga. Isaías dice, angustiado él, está hablando del futuro, recuerden, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Léanlo conmigo, por favor. Y su generación, vamos, yo te pregunto, ¿de quién está hablando aquí Isaías? De Jesús, el Hijo de Dios, que fue oprimido, fue encarcelado como oveja delante de sus trasquiladores. No abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Qué está diciendo eso? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Qué es lo que está diciendo Isaías acerca de Jesús? Que la descendencia biológica de Jesús fue cortada. Es decir, está profetizando desde el Antiguo Testamento que Jesús no tendría hijos, no tendría mujer, que sería cortada su descendencia antes de casarse, por así decirlo, sería sacrificado. Es decir, Jesús no tendría hijos, y lo sabemos, aunque muchos que creen locuras, mitos, dicen que Jesús sí tuvo hijos, que el santo criado. Hermanos, los que han visto la película El Código Da Vinci, de verdad es bien ingenuo que tú puedas creer eso. Porque el mismo libro, ni siquiera ver la película, lee si quiere el libro. El libro dice, ahí abajo, dice, ficción. Increíble cómo que la gente, por ver una película que ha hecho Hollywood, lo ve y dice, tiene razón, sí, tiene, o sea, Jesús, los templarios, ¿no? Sí, sí han tenido hijos, Jesús, su descendencia todavía está hasta ahorita, ¿no? Sí, hay muchas cosas que te da a pensar. Ficción. El libro dice claramente, quien lo escribió dice claramente, es ficción. O sea, se lo han atado, entre comillas, cabos, han inventado cabos y lo han atado, y entonces han creado su película, y el libro y la película, y la gente lo toma. Para mí que es cierto. Hermanos, la ignorancia es bien grande, o el rechazo a Dios es bien grande. Pero aquí encontramos que Cristo no tendría hijos. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fíjese el versículo 8, que sería cortado de la tierra de los vivos. ¿Qué significa eso, hermano Ángel? No tener hijos. ¿Qué significa eso, tío Alberto? No tener descendencia. No tener descendencia. Mi tío Alberto está ahí con nosotros. Ustedes conocen al tío Jaime, ¿sí o no? ¿Cuántos se acuerdan del tío Jaime? En nuestras transmisiones que hacíamos en pandemia, él entraba, hacía un comentaba. Y le llegamos a tener un cariño, ¿no? Cuando ya no entraba, lo extrañaban al tío Jaime acá en la iglesia. Él es el hermano de mi tío Jaime, ¿no? Pero diferente. Pero diferente. Para que haya grabado, mi tío Jaime lo va a ver. Eso, ¿qué significa entonces? ¿Qué significa? No tener hijos. Eso significa que Jesús no tendría descendientes físicos. Entonces, maldito. Mira lo que pasa después en el versículo 10 del mismo Isaías. Jesús fue cortada su descendencia, está siendo profetizada. Pero mira en el versículo 10, oye hermano soltero, yo creo que así te cases más adelante, o no te cases, o te quedes soltero más adelante ahorita teniendo pareja y llegues a viudez, necesito que veas esto, por favor. Y encuentres plena satisfacción en Cristo. Si no se te eriza los pelos al observar esto, hermanos, creo que necesitamos meditar muchísimo. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, a la cruz.
Pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué? Es decir, tendrá hijos, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Te das cuenta? ¿Ves lo que Isaías está diciendo? Que cuando Jesús venga, porque estaba hablando 700 años antes de que Cristo venga, cuando Él venga y cuando muera y sea quitado el linaje biológico de Él, pero cuando resucite, por ese mismo acto de resurrección, producirá Jesús su propia descendencia, una descendencia espiritual. Comencé diciendo, el propósito de la vida no es casarse ni tener hijos. No lo es. No estoy diciendo que el matrimonio es malo. Yo te he dicho, desde que me he parado en el púlpito a predicar, claramente he dicho, el matrimonio es bueno, el matrimonio es bueno. He predicado, inclusive con todas mis fallas y todo, el matrimonio es bueno, el matrimonio es bueno, el matrimonio es bueno, y lo seguiré predicando hasta que el Señor me llame. El matrimonio es bueno. Lo malo somos nosotros. El matrimonio es bueno. Dios ha bendecido el matrimonio, pero también todo el consejo de Dios implica decirles que la soltería también es buena. Y los solteros no tienen por qué estar angustiados pensando que cuando llegue un hombre o una mujer, recién van a poder ser felices. Ay, nadie me ama. Ay, pobre de mí, ayunando y orando para cambiar ese estado en vez de disfrutarlo en Cristo. Esta es una profecía de que a través de Jesús, en el nuevo pacto, el reino está avanzando. Miren, está avanzando el reino. ¿Cómo avanzaba Anthony el reino en el Antiguo Testamento? A través de hijos biológicos. ¿Se dan cuenta? Hijos biológicos. Pero en Cristo, en el nuevo pacto, el reino avanzaría no a través del nacimiento biológico físico, sino a través del nacimiento espiritual. El renacimiento espiritual por medio de la obra expiatoria de Cristo. Es decir, soltero, soltera, si alguna vez por la soberanía de Dios te quedas sin hijos, no es que te quedas sin hijos, sino el Señor no te permite tener hijos, tranquilo, el reino de Dios no ha sido conmovido, ni tu vida ha quedado inservible. Todavía, hermosamente y mejor todavía, el reino de Dios avanza a través de hijos espirituales, quienes son los verdaderos. Y así, toda la nación de Israel, al entenderla, llegaría un momento en el que se daría cuenta. La multiplicación, el matrimonio no es el fin. Una vez que viene Cristo, eso cambia, ¿se dan cuenta? Cambia hermosamente, hermosamente. Porque la multiplicación biológica tiene sus límites, pero la multiplicación espiritual no la tiene. ¿Se dan cuenta? Ya no se hará el pueblo de Dios a través de, en el Antiguo Testamento, que era a través de hijos. De acuerdo a la primogenitura. En cambio, será a través de la primogenitura espiritual en Cristo, hermano. ¡Wow! ¿Vamos bien, hermanos, o estamos hablando en inglés? Bueno, yo no sé inglés. Es por eso que Isaías puede decir en el 54.1. Escucha, Isaías, ahora 53, ahora viene 54, ¿no? Isaías 54.1 dice, hermosamente dice, regocíjate, oh estéril. ¿Qué es la estéril? La que no tenía hijos. Regocíjate, estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¡Wow! Es que esto solo lo puedes entender y creer y aceptar y vivir si el Espíritu Santo está en el corazón. No se trata de tener hijos biológicos, aunque es bueno tenerlos.
Se trata de un linaje espiritual. Y Isaías lo dice, estéril, tú la que no tenías hijos, tranquilo, la que nunca estuvo de parto, hey, escucha, regocíjate, alégrate más de la mujer que tenga muchos hijos, al más que ella, porque más son los hijos de ella, de la desamparada, de la que no tenía hijos, de la soltera, de la estéril, que de la casada. ¿De qué hijos está hablando Teo? Espirituales. Espirituales. Siempre les hablo de mi mamá Meche, ¿no? Mi bisabuela Meche. Hermanos, ella ha tenido, ¿cuántos hijos, tío? ¿Cuántos hijos ha tenido ella, la mamá Meche? ¿6, 7? 7. Pero, honestamente, ¿cuántos hijos ha tenido él espiritualmente? Creo que todos San Hilarión, ¿no? Muchísimos. Que se han convertido algunos en pastores, iglesias, con empresas y lo que sea, pero cantidad de hijos espirituales. Y en una de esas iglesias que ella fundó, es donde mi mamá sin pensar me llevó y ahí me dedicó y luego 23 años después llegué a ser anciano en esa iglesia. Tuvo 7 hijos, pero sus hijos espirituales han sido multitudes. De eso está hablando acá. No se trata de tener hijos biológicos. Preocupado porque, ay, soltero, soltera, ay, pobre de mí. Y te pregunto, ¿el evangelio lo estás avanzando de tal manera que estás compartiendo el evangelio y ganando más personas para él? ¿Lo hiciste? Mi bisabuela, cuando falleció su esposo, acá se quedó diciéndome, a ver, ¿dónde está otro para casarme? Cuando murió el papadocho, ¿no? Enferma, le gustaba llegar al hospital, se aburría en la casa, yo les contaba, se aburría en la casa de estar ahí enfermita, y ella quería no poder caminarse, quería enfermar para llegar al hospital, porque en el hospital cuando llegaba, predicaba a los doctores, predicaba a los enfermos, predicaba en las cárceles. No se trata de tener hijos, no se trata de hacer un linaje en este mundo. Si realmente tomas la vida cristiana en serio, debes tomar en serio también esto. No te digo que de repente no te vas a casar. Por eso la enseñanza es para los solteros, los casados, solteros que están ahora, que más adelante sí pudieron casarse, no hay problema. Muchos que están casados que pudieran enviudar, eso no es algo improbable. Pueden quedar solteros o solteras. O aquellos que nunca se van a casar, solteros para siempre. Para todos es. Para no estar angustiado con el corazón pensando que somos menos, porque no hay nadie que nos ame. Se trata de hijos espirituales, de tener hijos espirituales, espiritualmente casados con Cristo. ¿Te acuerdas que hace unas semanas enseñábamos acerca del tesoro escondido? Mujer, varón, ¿es Cristo tu tesoro escondido o todavía piensas que es un hombre o una mujer? Porque si estás pensando eso todavía, hermano, hermana, necesitas meditar mucho más en su precioso evangelio. Para ir avanzando, para ir terminando. Escuchen, ahí en Isaías 54:1, está diciendo que viene un día en que los estériles físicamente cantarán porque tendrán más descendencia que los que están casados. Tendrán más hijos espirituales como parte de la familia de Dios. ¿Sí o no? Y eso es el gozo. Esa es la alegría. Hacer un imperio para ti, hacer un reino para ti, crearte un nombre para ti. Claro, el Señor te puede permitir hacerlo, pero si realmente eres cristiano, si realmente estás viviendo lo que las Escrituras dicen, tu deseo es hacer un nombre mucho más grande para el Señor. Aunque ya lo tiene, tú sigues trabajando en ello a través de más hijos espirituales, a quienes, si te tiene a ti en vida todavía, es porque Él te debe usar, te va a usar para traer más hijos para Él. ¿Se dan cuenta? Y entonces vamos a Isaías 56. Aquí es donde todo se vuelve más real, ¿no? Alucinante, como pudieran decir los jóvenes. 56:3 dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará
totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco. ¿Quién es el eunuco? Alguien que no tiene hijos. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y pensando que tener hijos es lo más grandioso, aunque es una bendición. Recuerden, 10 años, 11 años estamos predicando, los hijos son buenos, los matrimonios son buenos, pero la Biblia también dice que la soltería es buena y principalmente debes preocuparte en los hijos. Y sabes, cuando estás soltero lo puedes hacer mucho más que casado, porque cuando te casas ya se te activaron los mandamientos de esposo y de esposa y ya no tienes todo el tiempo para dedicarte a eso. Soltero, soltera, dedícate a eso. Ahora no busquen la soltería casados, por si acaso. Estoy diciendo eso. Un bibliazo les vamos a dar. Pero si se dan cuenta, es por causa de Jesús, el que cambió la historia, hermano. Por su venida, por su muerte, por su resurrección, que nos nacerían hijos espirituales. En cierto modo, aunque yo no soy hijo de mi bisabuela, yo puedo decir que soy un hijo espiritual de ella también. Cuando fui a Lima a vivir, para estudiar, llegué a su casa, principalmente ella a su casa. Viví ahí. Yo cuando no quería saber nada de la Biblia ni nada, hijito, ven, léeme, ¿qué dice acá? A propósito, ella se lo sabía de memoria, ¿no, tío? Ella abría cualquier cosa, a cualquier lado, ni siquiera sabía por capítulos, nada, ella veía, acá, léete, ¿qué dice acá? No entiendo, léeme. Mentira, ella sí sabía. Y me hacía leer. Acá, otro más, acá, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Y ella se lo, con su boca. Yo recuerdo que cuando ella falleció, yo decía, Señor, ella ha tenido muchos hijos espirituales. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Será que pudiera ocurrir eso conmigo? Dice. De manera tonta, ni siquiera estaba yo comprometido por completo con la iglesia. Nada. Tenía mis metas, mis sueños, mis anhelos. Pero las escrituras muestran que en realidad tener hijos espirituales, salvos, mejor dicho, es el mayor tesoro, regalo que en esta tierra. Soltero, soltera, ¿te estás dedicando a eso? ¿O todavía estás queriéndote hacer un nombre para ti? ¿Estás intentando hacer eso? La muerte de Cristo cambió por completo la historia. Cambió la historia, pero la pregunta es, ¿cambia tu corazón de tal manera que puedas abrazar estas verdades y entregar tu vida hasta la muerte? Porque si no estás jugando al cristiano, si no estás jugando, es un simple juego. No funciona el cristianismo cuando tú no te aferras y ves a Cristo como tu mayor tesoro. No funciona, estás perdiendo el tiempo. Podrías levantarte, incluso irte, porque es una pérdida del tiempo si Cristo no es tu tesoro. Te estás engañando. Y una vez más su palabra nos muestra, no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata solamente de Él. Y aunque no tengas hijos, o si tengas solo uno, tu nombre no será borrado, dice, porque los hijos espirituales cuentan. ¿Te has dado cuenta que el matrimonio termina aquí? Ayer bromeábamos con mi tía que estábamos andando, ¿no? Y de verdad, pues mi tía creo que se casó 3 veces y 3 veces se le falleció el esposo. ¿No? La tía. Bueno, ella dijo más veces, pero dice 3 veces. Pero miren, ella quedó viuda 3 veces. Bueno, a lo que yo sé, 3 veces. Ella dice más. Creo que lo dijo bromeando. Pero, o sea, te desligas del matrimonio cuando muere la otra persona. O sea, se acabó acá. Los hijos igual, aunque los que quedan vivos todavía los recuerdan con lápidas, con recuerdos y todo eso. Sí, pero queda acá porque cuando muere el padre, los hijos quedan recordando. Muere el hijo y a los nietos de repente, pero muere el nieto. Ya no se recuerda a nadie, absolutamente nadie. Queda aquí. Pero
Cristo nos da una razón más hermosa por la cual vivir. Hijos por la eternidad. Incluso nuestras esposas, los esposos. Dice Cristo que cuando estemos con Él no habrá esposos ni esposas, porque todos seremos de Él. ¿Tú crees esa locura? ¿Tú crees eso que el mundo puede considerar absurdo? Ahora, ante nuestros ojos naturales, nuestros oídos naturales, eso es absurdo, eso es loco, pero tú lo crees. Si lo crees, gloria a Dios por creer esa locura, porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. No has sido creado para hacerte un mundo un nombre en esta tierra. Has sido creado para llevar el nombre de Dios al conocimiento de todas las personas que tú puedas. Que conozcan que hay un Dios bueno, misericordioso, maravilloso, pero que tanto odia el pecado y aborrece la maldad, que tuvo que matar a su propio Hijo en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y encuentre de verdad en Cristo el verdadero tesoro. Y venda todo lo que tiene, y compre el campo y tenga el tesoro para siempre. De eso se trata, hermano. Dios les promete bendiciones que son mejores que las bendiciones del matrimonio. Bendiciones mejores que los hijos. La bendición de un nombre eterno y una familia espiritual eterna. Esos son ustedes. Esos son ustedes. Pablo decía de Timoteo, es mi hijo amado. Cuando escribía su carta decía, yo los engendré. No estamos volviendo al sistema de la paternidad hereje que se enseña. No, estamos hablando de que en el sentido de que estamos involucrados en que muchos más conozcan a Cristo, y cuando invertimos nuestra vida en hacerlo, es donde encontramos el propósito. Qué hermoso es nuestro Señor. La próxima semana continuamos las aplicaciones respecto a la soltería y cómo disfrutar tu soltería en medio de este mundo donde ve que cuando pasan los años, pobrecito, pobrecita, el tren se le va, ignoran las escrituras, no conocen al Señor, por eso lo hacen. Pongámonos de pie para terminar. ¿Alguna pregunta? ¿De repente alguien? ¿Alguna pregunta?